Listo. Hola, ¿cómo están? La presente grabación se realiza de acuerdo a la Ley 1581 del 2012 de la protección de datos. Voy a entrevistar a Andrea Buitrago, licenciada en Lenguas Modernas. Hola, profesora Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Nidia, muchas gracias. Muy bien. ¿Y usted? Bien, gracias. Ok, Gracias por concederme esta entrevista. no, con muchísimo gusto. Bueno, voy a comenzar. Vale. Profesora Andrea, ¿qué entiende usted por educar? Bueno, pues educar es un concepto muy amplio, pero pues para mí es como tratar de encaminar o de guiar a una persona por un buen camino, digámoslo, o sea, basándose como en los valores morales pues que nos han guiado, digamos, como sociedad. Pues y a la par de eso brindándole las herramientas necesarias para que afronte los retos que trae su vida o ese camino que esa persona ha escogido. Entonces, pues dependiendo de la edad del estudiante, pues uno lo va guiando pues de acuerdo pues a lo que, pues a su edad. Ya si es una persona, digamos, un universitario, pues pues ya esa persona tiene su proyecto de vida ya establecido, entonces ya uno se encamina más por el lado de esa persona. Bueno, profesora Andrea, la siguiente es, ¿qué importancia tiene la didáctica en el proceso de innovación, especialmente para las asignaturas que enseña? Bueno, yo soy licenciada en lenguas modernas. Eso quiere decir que yo oriento las asignaturas de español y literatura y de inglés. Para mí la didáctica es un elemento vital, ya que pues, es la manera en la que un estudiante realmente puede acercarse al conocimiento o a construir su conocimiento de una manera dinámica, en la que él mismo sienta que está desafiando sus propias habilidades y, y pueda realmente aprender pues, lo que se requiere, no solamente lo que yo quiera que él aprenda, sino lo que él sienta que es necesario para él aprender. Entonces, para mí sí es así fundamental la didáctica, es un elemento que no se puede descartar o obviar. Ok. ¿A partir de qué elementos diseña su material didáctico? Bueno, pues uno siempre tiene que mirar la edad de los estudiantes, el grupo, digamos, porque yo enseño en este momento en secundaria, yo trabajo en un colegio distrital. Entonces, por ejemplo, yo tengo todos los novenos, son 4 novenos. Sin embargo, cada grupo tiene como su personalidad. Es decir, por ejemplo, hay grupos en los que son muy pilos o muy participativos, hay otros en los que de pronto son más dados a la charla, a los juegos, a no poner atención. Entonces uno tiene que mirar muchas cosas. Pues una de ellas, pues la edad de los estudiantes, pues para saber exactamente cómo funciona su cerebro en esa edad, pues es algo que ya uno lo maneja con la práctica. La También experiencia. sí, también los objetivos que quiero que ellos alcancen. Entonces, por decir algo, si en inglés yo quiero que es de las primeras clases, qué sé yo, que quiero que reconozcan, que identifiquen los pronombres, por ejemplo, que los diferencien de los artículos, entonces diseño una clase en la que los rete a ellos a practicarlos, a decirlos de manera oral, a escribirlos, en la que se pueda manejar el conocimiento por diferentes medios. Entonces, por ejemplo, en inglés se trabajan las 4 habilidades, bueno, en español, en todo lo que es comunicación. Entonces, el hablar, el escribir, el escuchar y el leer. Entonces, trato de que de alguna manera involucrar estas 4 habilidades para que ellos puedan alcanzar esos objetivos que he trazado que ellos logren. También tengo en cuenta para esa planeación el tiempo que tengo para ello y pues las habilidades que ellos tienen, digamos los conocimientos previos, pues porque de todas maneras si hay
un buen conocimiento, pues puedo exigirles más o puedo manejar el tiempo de una manera en la que fluya más. En cambio, si los conocimientos no son lo suficientes, pues entonces agregaré de pronto más actividades para que ellos puedan, pues de alguna manera, afianzar más los conocimientos que estoy tratando de que ellos logren. Muy interesante. Gracias. Gracias, Andreita. Profesora Bueno, Andrea. bueno. Siguiente. ¿Qué pasos sigue para planear su clase? Es similar a la pregunta anterior. Sí, lo que pasa es que, bueno, pues en la pregunta anterior, pues mirábamos todos los elementos que se tienen en cuenta para organizar, digamos, los conocimientos que ellos quieran, pues, que ellos necesiten en el momento. Y acá en la planeación ya se mira ya exactamente lo que es el tiempo de la clase y, y las actividades que se han planeado. Entonces, básicamente es como, yo tengo más o menos el mismo orden para todas las clases y es que hay primero una fase de ambientación, en inglés la denominamos warming up, en la que pues hago como un diagnóstico de los conocimientos que tiene o los voy acercando a lo que se va a trabajar en la clase. Entonces, esa ambientación puede ser a través de un juego, de preguntas sencillas en las que ellos, como que de pronto, si han llegado de pronto como estresados a la clase, pues puedan de pronto como entrar como en el calor de la clase sin estar asustados. A veces hay estudiantes Ay, eso sí que es como importante. sí, hay estudiantes para los que el inglés es una materia que no en la que se sienten bloqueados. Hay muchos estudiantes, por ejemplo, que es que yo no sé inglés y es que no, a mí no me entra. Entonces es tratar primero de que ellos sientan de que son cosas sencillas que ellos iban a poder lograr. Entonces eso está en la fase de ambientación. Ya después viene la parte central en la que ya se comienza a trabajar con el conocimiento que queremos que ellos empiecen a construir. Y ya en la parte final se hace como el aplicar, el poner en práctica ese conocimiento que se ha venido trabajando en la clase a través de teoría y eso, se hace o a través de ejercicios o a través de juegos, de roles, bueno, etcétera. Uno mira como la forma de, entre comillas, de evaluar si lo bajó, se aprendió. Y la idea en esa parte final es que ellos también sean conscientes de hacerse su autoevaluación. Si aprendí, entonces si volvemos al tema de los pronombres. Si sé diferenciar los pronombres, los reconozco, los memoricé, porque de todas maneras también hay un componente importante que es la memoria. Entonces, en esa parte final, sí, ellos también tienen que mirar qué aprendieron o qué les quedó faltando. Ok, gracias. Ujú. Siguiente. ¿Cuál es su método de enseñanza, profesora Andrea? Bueno, pues no es que tenga un método así definido, pues yo trato de ir variando las metodologías también de acuerdo a las características de los estudiantes, lo que te había mencionado, porque no solamente uno le enseña a un grupo de estudiantes, sino que uno también debe ver la individualidad. Entonces, hay metodologías que, por ejemplo, me sirven con el 40% de la clase, pero el otro 60% no me funcionó de esa manera. Entonces, me toca irlo variando. Uno trata de trabajar de todas maneras, pues con el 100% de los estudiantes, pero digamos, la metodología, por lo menos en mi caso, pues yo trato de como de dirigirla a que por lo menos el 80% la reconozca. Es decir, que si yo tengo por ejemplo, los grupos que manejamos son de 40 estudiantes. Si yo veo que el tema lo estoy manejando y que de la manera en que lo traté me alcanzaron los objetivos 5, máximo 10 personas, pues tengo que reorientar porque al menos tengo que tratar que la mayoría, por lo menos un 80%, esté conectado para que de alguna manera ese 10 o 20% que me quedó faltando, yo lo pueda trabajar con unos ejercicios extras. Entonces, no es que tenga una metodología definida, pues sí hay una constante y es que los estudiantes deben involucrarse en sus conocimientos, deben estar, o sea, ellos deben ser los protagonistas. Yo soy la guía, pero ellos son los que deben estarlo
estar apersonado de su proceso. Es decir, no es un proceso así como el instructor en un gimnasio que te dice qué hacer y tú obedeces. No, yo los voy guiando, mira, esta es la manera, y ellos van practicando, si se equivocan, vuelven y preguntan, y tratamos de ir avanzando de esa manera. Que sea un Y poco más autónomo, ¿sí? exacto, Profesor. sí, se trata de que sea así. Sin embargo, pues en la actualidad es muy complicada la autonomía. Es un tema que viene ligado de la formación que traen de la casa. Ujú. Entonces, digamos que la autonomía es algo que se refuerza en el colegio y que trata de promoverse, pero pues sí es algo que sí debería venir desde el aprendizaje que se hace en la familia. Entonces esa es una de las grandes fallas de la educación, que trabajamos como de manera muy desarticulada a ratos. Ok. Siguiente, ¿cómo estimula a sus estudiantes para que cumplan el proceso de aprendizaje? Bueno, yo siempre trato como de motivarlos, uno, haciéndoles saber que ellos sí son capaces de lograr las cosas. Muchos de ellos, como te contaba, se niegan a seguir ciertos procesos porque no los conocen. Otros están muy dados a que como no confían en sus propias habilidades, entonces le digo a un amigo que me preste la tarea, que me ayude. Entonces son muy dados a la copia, al plagio. Ajá. Entonces trato de como de reforzar esa autoestima para que se encaminen realmente en lo que es importante. Lo otro es que, pues, finalmente no, bueno, nosotros debemos dar cuenta de unas notas, pues, y esas notas son como el alcance, pues, las que muestran el alcance de los objetivos. Sin embargo, ellos eh, se han mostrado es más interesados en obtener una nota que en aprender. Entonces, por eso mismo también se da lo del plagio. Entonces, trato de motivarlos no hacia el alcance de una nota, porque pareciera que estamos como en una transacción. Tú haces, yo te doy una nota, tú vuelves y haces, yo te doy otra nota. Entonces, lo que hago es, pues que se motiven a aprender, que miren, por ejemplo, y les hago mucho énfasis en que inglés es una materia, es una asignatura, es más que eso, es una necesidad. Entonces, independientemente de la carrera que ellos vayan a elegir, sea odontología, medicina, ingeniería, lo que sea que ellos vayan a elegir al final del bachillerato, siempre se van a encontrar con esa asignatura. Entonces, puede que sea ahorita no la aprendieron, más adelante van a tener que pagar un curso, hacer algo porque esa materia definitivamente se van a tener que encontrar con ella y van a tener que dar cuenta de ello. No porque sea, no solamente porque sea un requisito, porque en las universidades al final exigen un nivel B1, sino porque eh, en sus carreras, por ejemplo, yo trato de que ellos sueñen, entonces imagínate que seas un ingeniero y te toque irte para Estados Unidos o para Inglaterra, entonces ya tú tienes una ganancia y ya tienes Ujú. un terreno abonado. Entonces trato de que ellos hagan las cosas más que por una nota, sino porque realmente es un aprendizaje que les va a servir. Ok. Siguiente, profesora Andrea, ¿cuál es su estrategia para planificar los objetivos propuestos? Bueno, lo que pasa es que nosotros no podemos inventarnos, digamos, las clases. Pues, de alguna manera, uno sí mira lo que yo te decía, la edad de los estudiantes, sus conocimientos previos, sus habilidades, pero de todas maneras nosotros estamos bajo unos estándares que nos da el Ministerio de Educación. Y pues recientemente, durante los últimos años, se han venido haciendo unos unos cambios en los lineamientos curriculares del inglés como lengua extranjera para la enseñanza del inglés. Entonces, ya no es, digamos, como se hacía antiguamente, que pues, sí habían unos estándares que hablaban de unas habilidades que tenían que tener los estudiantes y a través de esas habilidades uno decía, bueno, si el estudiante necesita la habilidad de comunicarse efectivamente en tal aspecto, entonces yo oriento este vocabulario para que él pueda lograr esto.
Entonces, ya no es tanto como era antes, sino que ya ahorita hay como unos ejes mucho más contextualizados con la realidad. Entonces, por ejemplo, está el eje de la parte ambiental, está el de la alimentación, el de la salud en sí, sino que pues, los grados en los que estoy, pues se trabaja especialmente el tema de la alimentación, porque son las edades donde comienzan los desórdenes alimenticios, que las niñas de pronto quieren dejar de comer para verse mejor, entonces se trabaja mucho esa parte. Entonces, si hay unos ejes, en la parte de democracia, de participación política, digámoslo así. No es que los estemos adoctrinando, ni mucho menos, sino tratando de potencializar ese pensamiento crítico. Entonces, a partir de esos ejes, se organiza toda la estructura curricular de todo el bachillerato. Es decir, por ejemplo, en sexto también se trabaja pensamiento crítico, también se trabaja la parte ambiental, también se trabaja la parte de salud. En séptimo también, solo que se va graduando de acuerdo a la complejidad de cada uno de esos niveles. Y pues de acuerdo a eso, pues también se va acomodando pues, los conocimientos. Es decir, por ejemplo, pues digo yo en bachillerato, pero en realidad eh, la organización curricular es un proceso que se da incluso desde preescolar. Entonces, por ejemplo, si el tema son los animales, entonces la naturaleza, entonces por ejemplo en preescolar puede ser los animales domésticos, en primero pueden ser los animales salvajes, en tercero de primaria ya viene a ser por ejemplo el ecosistema y así sucesivamente se va graduando de acuerdo pues a la edad de los estudiantes y a la complejidad del tema y y a los conocimientos que se requieran de la parte del idioma extranjero. Ok. Bueno, profesora Andrea, ¿qué características debe tener el docente para el proceso de la educación? Bueno, pues yo diría que uno debe remontarse, pues primero porque escogió la carrera de la docencia y esa es la primera característica y es cuando uno quiere realmente aportar a su país, a su comunidad, esta es una de las carreras que más permite hacerlo. Porque pues no es una carrera en la que uno se vaya a enriquecer económicamente, pero sí es una manera en la que tú puedes de alguna manera influenciar positivamente en las personas. La otra característica es que uno debe estar como muy entregado a, a conocer a sus estudiantes, porque a través de eso es que uno puede realmente hacer toda la planeación de lo que hemos venido hablando durante la entrevista. Entonces, cuando uno realmente conoce a sus estudiantes, sus características, no solamente sus habilidades o eso, sino también de cierta manera sus características socioculturales, económicas, eso también nos ayuda a poder mirar qué actividades se pueden trabajar y qué no. Entonces, por ejemplo, como ahorita en la pandemia, que uno esperaría que todos tuvieran computador o que todos tuvieran internet y no es así, entonces por eso también hay que conocer en su parte integral a los estudiantes para poder hacer esa planeación. Ok, Entonces, eso es lo que yo pienso, pues que lo más importante es entregarse a conocer a los estudiantes, pero también porque igualmente todas las carreras tienen, o sea, no terminan ahí. O sea, siempre hay que seguirse formando para poderle brindar a los estudiantes pues, la información o la formación más actualizada posible. ok, profesora, gracias. Siguiente, al momento de presentar dificultades en el proceso de la enseñanza, ¿cuál es su método eficaz para mejorarla? Bueno, pues yo hago al inicio de año como una planeación pues de todo lo que se va a trabajar en el año, ¿no? Entonces, digamos que el colegio ha planeado que sean 4 periodos o 3 periodos, entonces uno organiza las temáticas de acuerdo al tiempo que se ha determinado. Sin embargo, en la realidad comienza uno a ver que no todos los grupos son iguales. Digamos, si yo preparo, digamos, para todos los novenos, como te ponía el ejemplo,
una clase con esta metodología, de pronto hay uno de esos grupos con la cual esa metodología no me funcionó. Entonces, es un momento en el que yo reoriento no reoriento el objetivo, sino reoriento la metodología a utilizar, porque hay unos objetivos que realmente sí necesitamos que ellos logren. No obstante, hay momentos en los que realmente los objetivos son muy difíciles de alcanzar, pues por las características que tienen los estudiantes o por las dificultades que se hayan presentado durante el periodo académico, por ejemplo, que hubo, qué sé yo, paro o que no tuvimos la suficiente cantidad de clases. Entonces, uno tiene que ir mirando, por ejemplo, supongamos que no hubo la suficiente cantidad de clases, entonces tengo que manejar trabajo en la casa, alguna orientación que sea desde la casa, manejarlo de tareas. Entonces, sin cambiar el objetivo, trato es de modificar las actividades de manera en la que ellos sigan siendo partícipes de su propio proceso, pero, pero que busquen que busquen no, que realicen las actividades de otras maneras que puedan realmente alcanzar ese objetivo. O sea, como reforzarlos más, profesora. Sí, como reforzarlos más, sí, por ejemplo, si el objetivo no se ha alcanzado a pesar de que se han hecho muchas actividades, entonces, por decir algo, uno tiene en cuenta pues muchas teorías, ¿no? Hay, por ejemplo, la teoría de las inteligencias múltiples, que en algunos casos suele ser muy útil. Entonces, por ejemplo, si vi que no pudimos manejar este tema mediante, mediante diálogos, juegos de roles o mediante ejercicios escritos y no me sirvió, entonces voy a meter el tema, a meter la metodología de las canciones o trabajar un video y que encuentren estas palabras. Eh, Ujú. o sea, tratar de variarles de acuerdo a las capacidades que de pronto no he explorado antes, a ver si de pronto por ese lado es factible que se logre. Ok, gracias. En su profesión como docente en idiomas, desde su punto de vista, los estudiantes se ven más entusiasmados en aprender un nuevo idioma o en fortalecer el que ya, el propio. Si te digo la verdad, ahorita los estudiantes no se ven muy motivados como a aprender. Ellos Ni uno van, ni el otro. o sea, sí hay, digamos, es un porcentaje, pero yo diría que es menor del que uno esperaría. Ujú. Entonces, por decir algo de un grupo de 40, es más o menos unos 10 15 estudiantes que realmente están comprometidos con su proceso. Eh, pues indagando el por qué, es porque muchos realmente desde su casa han tenido como ese apoyo o han fijado ya como su objetivo de vida poderse formar, poderse graduar. En cambio, muchos de ellos como que llegan al colegio, pues porque es lo que tienen que hacer. En su casa los matricularon y ellos van a socializar o a hacer otras cosas y finalmente pues a hacer lo que tienen que hacer o lo hacen porque lo tienen que hacer o finalmente por cumplir. Entonces es difícil que un estudiante se enamore. Es un trabajo fuerte. Nos toca mediante lo que tú hablabas de la didáctica, Ujú. es una de las maneras en las que ellos por lo menos se interesen. Uno de los primeros pasos es llamar la atención de ellos y verificar que ellos mismos se den cuenta qué habilidades tienen y si tienen esas habilidades, pues saberlas aprovechar. Entonces, trato de que ellos se interesen, pues ellos sí, pues cuando ya se han interesado en inglés, sí muestran, digamos, el deseo de aprender ese nuevo idioma. Sin embargo, para aprender ese nuevo idioma, tiene necesariamente que estar muy bien estructurado estructurada su La lengua lengua materna. materna. Ujú. Sí, porque digamos, cuando tú llegas, por ejemplo, hace muchos años que yo empecé con colegios distritales, recuerdo una vez tenía un grado 11 y les dije, por ejemplo, en la oración, la casa es bonita. ¿Casa qué es? Entonces, ¿es un verbo o un adjetivo? O sea, no sabía ni siquiera qué era eso. Entonces, es muy difícil comenzar a mirar
un nuevo idioma cuando ni siquiera sé, por ejemplo, que es un sustantivo en mi propia lengua. Entonces, cuando ya se llegan a esos niveles, pues no es que tengamos que echar atrás, sino que a partir de ese trabajo que se hace en inglés, se retoma lo de español y ya ellos comienzan a ser conscientes de su lengua materna, aunque lo ideal sería lo contrario, que son un poco más conscientes de su lengua materna y con eso el otro idioma pues entra más fácil. Sin embargo, la mayoría del tiempo toca más bien reforzar la lengua materna a través del aprendizaje del nuevo idioma. O sea, es muy importante las bases para seguir el siguiente paso, ¿no? El del Sí, nuevo idioma, ¿no? sí, sí, yo soy una de las personas que está convencida que independientemente de lo que se aprende en bachillerato, que sí es muy importante, si un niño no hace una buena primaria, es muy complicado que pueda asumir un bachillerato, sea la materia que sea en matemáticas. Nosotros nos hemos encontrado con estudiantes en octavo que no pueden con un álgebra porque no saben dividir y cuando tienen que haber aprendido a dividir en segundo, en tercero de primaria. Entonces, si un estudiante no tiene unas muy buenas bases, como tú dices, es muy complicado que logre unos buenos resultados. ¿Por qué? Pues porque se quedan muchos vacíos y ellos tratan de llenarlos de alguna manera. Y es ahí cuando llega el plagio, llega Google, llega muchas herramientas más para que ellos traten de cumplir sin realmente saber qué es lo que están haciendo. Sí, profesora. Ok, entonces la siguiente, ¿qué tipos de problemas se le han presentado en la educación a raíz de la pandemia? Bueno, pues Ya estamos finalizando. pero no sé, pues es que pensaba inicialmente que el problema era de conectividad. Y sí, realmente se había un problema de conectividad de acuerdo a la situación pues, socioeconómica de los estudiantes, muchos de ellos o no cuentan con computador o no cuentan con señal de internet, pero es también porque las familias no estaban preparadas para esto. Las familias, muchos de mis estudiantes por lo menos tenían yo que llamarle la atención en clase para que guardaran su celular, pero muchos de esos estudiantes a los que les llamaba la atención no han cumplido con actividades, porque en muchas de las familias puede que sean 5 los miembros y los 5 miembros de la familia tienen celular, pero en la casa no hay un computador. Entonces, las prioridades que la familia se ha fijado en un momento determinado, en este momento no fueron las ideales para poder asumir este reto de la educación. Sin embargo, te decía que inicialmente pensaba que el problema era ese, pero ya después viendo que muchos estudiantes de los que en la presencialidad eh, se habían destacado por sus buenos resultados, por su dedicación, por su esmero, por sus preguntas, lo siguen siendo aún en la virtualidad. En cambio, los estudiantes que de alguna manera también ya los tenían de alguna manera reconocidos porque o no tienen sus habilidades o hacían plagio o buscaban la manera de evadir sus responsabilidades, aquí mismo lo siguen siendo. Entonces, la virtualidad, o sea, aparte de la pandemia, lo que ha es dejado ver realmente pues el tipo de personas que somos. Quienes somos honestos en nuestra vida normal, pues somos honestos en la virtualidad. Entonces, ellos ahorita tienen la posibilidad de ser regañar la orientadora a un estudiante, pero si está, pues, ¿cómo va a perder este año si este año fue es el año en el que uno no podía perder? Porque es que uno puede presentar una evaluación con la ayuda de Google, con sus apuntes abiertos, algo que no pasaba en la presencialidad. Y es cierto, muchos de ellos presentan sus evaluaciones o de pronto le dicen a un hermano, un primo, una persona que tenga más habilidades para que presente sus evaluaciones y quién se va a dar cuenta. Y pues como maestro pues tampoco podemos ponernos en el papel del detective a ver quién hizo trampa, quién no. Ya de alguna manera nos ha tocado trabajar también en la manera de concientizar a los estudiantes acerca pues, de que ellos son los beneficiarios o los de su propio trabajo, o se perjudican o se benefician de acuerdo a lo que ellos hayan hecho. Entonces, lo difícil en sí en este momento de pandemia es lograr que ellos logren su autonomía,
que ellos manejen su tiempo. Muchos de ellos están solos en su casa y pues les dicen a sus papás, sí, 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 hice tareas, etcétera, pero sus papás muchas veces no manejan la tecnología y pues confían en sus hijos y ya cuando se finaliza el periodo es cuando se dan cuenta que realmente no hicieron las cosas. Entonces es tratar de convencerlos a través de que manejen su autonomía, que hagan las cosas de acuerdo al tiempo que tienen, con sus habilidades, si no tienen, si tienen alguna inquietud que se dirijan a nosotros mediante tal herramienta. Por ejemplo, yo manejo la de Teams, entonces que me escriban por acá. Entonces uno realmente ve que, pues lo que yo les digo a ellos, querer es poder. Si hay personas que tienen muchísimas dificultades y aún así tratan de sacar sus cosas adelante, pues cómo no hacerlo. Entonces, cuando uno quiere realmente puede, digo yo, espero no ser muy dura al juzgar de esa manera, pero pues sí hay ejemplos en el colegio, por ejemplo, hay una abuelita que tiene su nieto que es de necesidades especiales y su hija falleció y ella es la cuidante de su niño no se puede movilizar y no tienen internet, etcétera, muchas dificultades. La señora con su edad carga con su niño y ellos hacen sus actividades donde les presten internet. Entonces, si hay personas que pueden hacer eso, ¿por qué no lo pueden hacer los que tienen internet cómodamente en su casa? Entonces, sí pienso que sí es el compromiso que ellos adquieren y pues, como te decía, lo que ellos han aprendido en sus casas desde que son pequeños. Ok, gracias, profesora. Siguiente, ¿considera usted que en la actualidad el educador es una fuente de esperanza o puede serlo para estos momentos que estamos pasando? Yo creo que sí, la verdad, porque pues en ese momento de las ventajas que se ha logrado es que estamos más en comunicación con los papás. Entonces se ha logrado que ellos encuentren en nosotros realmente un apoyo y nosotros también en ellos un apoyo para poder pues sacar a sus hijos adelante. Entonces, a pesar de que la virtualidad pareciera que nos aleja, mediante las comunicaciones, así como lo estamos haciendo en este momento en un encuentro sincrónico o a través de los correos, uno realmente está motivando a los estudiantes a salir adelante. Entonces, sí, de alguna manera, perdón, sí podemos ser como una guía en este momento y tratar de encaminarlos hacia que el otro año la situación de alguna manera va a ser mejor y que por eso nos estamos preparando para ello. Ok. ¿Cómo ve la educación en nuestro país, profesora Andrea? Bueno, perdóname un momentico. Bueno, en este país la educación ha atravesado por momentos difíciles eh, que, que se derivan de las malas políticas que la han regido. Hace unos años tenemos un decreto que era el 230, en el cual el máximo podía perder el 5% de los estudiantes. Se derogó ese decreto, pero aún así seguimos siendo presionados como maestros a que nuestros estudiantes sean promovidos aún sin tener todos los conocimientos necesarios para poder asumir los retos del año siguiente. Entonces, nos toca como maestros hacer muchísimas cosas, uno para motivar a los estudiantes, pero también para tratar de que ellos eh, se, se comprometan a lograr esos objetivos. Entonces es complicado cuando, digamos, siendo un estudiante bueno, yo me doy cuenta que hay otro estudiante que no se esforzó mucho y que finalmente va a pasar el año, va a ser promovido. Entonces, ha sido complicado porque de alguna manera sí somos presionados para que eso suceda, eh, a, 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 a bajar un poco los estándares de calidad para que ellos puedan ser promovidos. Entonces, por decir algo, si teníamos que exigirles que supieran dividir, por ejemplo, en segundo de primaria, pero no aprendieron en segundo de primaria, bueno, entonces bajémosle un poquito a la exigencia y entonces más bien que aprendan a dividir en tercero.
Entonces eso ha hecho también que la educación vaya bajando sus niveles, que incluso hay universidades en las que también sus niveles han tenido que descender porque pues, el bachiller no está lo suficientemente preparado para los retos que exige. Entonces, ese es un temor muy grande que tenemos como maestros, porque nosotros finalmente estamos pues tratando de, de educar una juventud que va a ser la que va a estar a cargo de nuestra vejez. Y digamos, unos ingenieros que de pronto hagan un puente mal o no sé, o un médico que no sabe realmente su profesión, pues estamos en manos de ellos. Entonces es muy difícil, es también como un debate ético en el que ¿qué hacemos? Tenemos que cumplir el ministerio, tenemos que cumplir con las políticas distritales, pero también queremos que ellos estén bien preparados. Entonces, es un momento complicado porque no, porque tenemos esa presión. De pronto no nos están diciendo abiertamente es que máximo puede perder el 10% o máximo puede perder el 15%, pero internamente en los manejos que se hacen a nivel distrital o local, también dentro de las mismas instituciones, si pasa eso. No es que máximo puede perder el 15%. Entonces, si máximo pierde el 15% de los estudiantes, entonces, por ejemplo, este estudiante perdió 3 materias, pero pues necesitamos que pierda solamente el 15%. Entonces, bueno, que sean promovidos incluso con 3 materias perdidas. Entonces eso es fe y nos toca llegar incluso a buscar actividades muy sencillas para que el estudiante pase, para que de alguna manera disfrazar esas 3 materias que perdió, porque tampoco puede pasar al otro nivel si ha perdido materias. Entonces, tratar de que esa persona sí o sí pase esas 3 materias para que pueda estar dentro de las estadísticas de los promovidos. Así esté mal preparado, Así pero que estamos pase. preparados, sí. Entonces, por eso también a nivel de inglés es complicado cuando, digamos, en un grado noveno, décimo, tienen muy pocos conocimientos, pero nos exigen ya que estén casi que conversando. Entonces es Ok. difícil. Mm. Bueno, profesora, la siguiente. Si tuviera la opción de cambiar de profesión, ¿lo haría? No, no, yo de pronto, pues yo me encaminé por inglés porque esa era mi mayor habilidad en el momento. Sin embargo, si yo hubiera querido ejercer otra profesión, hubiese sido maestra, por ejemplo, de educación física, pero aún así Ok. hubiese sido maestra. Entonces, sí, sí es una profesión Siempre con por la la que soñé, educación. sí, con la que soñé de pequeña y por ese lado me fui. Ok. ¿Y qué la hace feliz en su profesión? Bueno, uno, el contacto con los estudiantes eh, es algo que lo llena a uno de vigor y de esperanza, Ujú. porque son seres humanos, en algunos casos muy bien enfocados, pero en otros casos con muchas problemáticas y sin querer entrar, digamos, en los detalles de qué le sucede en su casa, etcétera, por lo menos puede ser una posibilidad de brindarle esperanza a esa persona de que puede mejorar su vida, puede mejorar su entorno familiar, puede mejorar su comunidad. También me gusta de enseñar que a través de este ejercicio uno aprende más. Por ejemplo, inglés. Inglés es una materia, un idioma en la que uno aprende, digamos, por su práctica, por el estudio, pero cuando uno tiene que enseñar, uno prepara y aprende mucho más que si lo aprendiera, digamos, en una academia. Entonces el ejercicio de enseñar nos hace también aprender mucho más y ser pues, mucho mejores seres humanos. Entonces eso Ok, me hace gracias. que todo el tiempo estoy tratando como de ser mejor. Trato. Y nada mejor en la vida que hacer lo que a uno le gusta. Sí, sí, Ujú. definitivamente sí. Hacer Es lo que uno pesado. ama. No te voy a negar que es pesado y en este tiempo de pandemia aún más porque el trabajo se ha multiplicado, diría yo que por 4, porque ahora toca estar atendiendo
muchas cosas al mismo tiempo, atendiendo en el WhatsApp a los papás, a sus compañeros profesores acerca del grupo que uno maneja, los orientadores, las directivas, y también seguir calificando actividades, seguir corrigiendo. Entonces el trabajo ha sido bastante pesado, pero aún así es gratificante. Ok. Bueno, profesora Andrea, ha sido muy interesante sus respuestas y llegan pues más preguntas por hacer, pero el tiempo no nos alcanza. Le Okay. agradezco mucho por su colaboración para la entrevista y bueno, de pronto en otra oportunidad nos volveremos a encontrar. Muchísimas gracias. A usted, mucho gusto, muchísimas gracias también. Un abrazo. Bueno, igualmente.